destrozó su carrera por aceptar una pelea con el Canelo. Famoso por su precisión, velocidad, espectáculo y knockouts en el ring, uno de los boxeadores más importantes de Inglaterra, el pugilista más joven en ser campeón mundial de peso superligero y el más joven en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. A pesar de que también tiene debilidades en el ring, es conocido por sus increíbles peleas, como la inolvidable batalla con Marcos Maidana o Marco Antonio Barrera. Hablemos de Amir Khan, un boxeador británico que llama la atención y sus peleas son muy entretenidas. Es prácticamente imposible ver una pelea aburrida de él. Gracias a sus reflejos y a la velocidad de sus manos, Khan construyó una racha de 18 victorias en fila. Pero todo se vendría boca abajo en la carrera de Amir al tomar la decisión de pelear contra Canelo Álvarez y subir de categoría de peso. En el boxeo, subir de categoría es algo muy peligroso y arriesgado. Enfrentarse a un rival con un peso más elevado que el tuyo es algo que puede acabar muy mal. Esto le sucedería al joven Amir Khan. Esto sucedería el 7 de mayo del año 2016, cuando el boxeador inglés tuvo que pagar las consecuencias de sus actos. Una de las peleas más importantes en la carrera de Amir Khan, quien era un peso welter que peleaba en 147 libras, decidió subir 2 divisiones para intentar quitar al mexicano Saúl Canelo Álvarez su cinturón mundial mediano de la CMB. Amir Khan llegaba al duelo con 29 años, con una marca de 31 victorias, con 19 knockouts, 3 derrotas y 0 empates. Por otra parte, el campeón Saúl Álvarez tenía 25 años, con 46 peleas ganadas, una derrota y un empate. Por parte de Canelo, peleaba en 155 libras, una gran diferencia con el inglés. Esta gran diferencia física terminó siendo decisiva en el momento de la pelea. Khan subió de 147 a 155 y la pelea terminaría en un terrible golpe de Canelo a Amir en el round número 6. A un Canelo Álvarez que sabe detenerlo cerca, corre peligro con esa mano izquierda. Amir Khan nuevamente regresa, pone ahí la guardia parándolo con ese. La pelea comenzó con fuerza, Khan mostrando una gran superioridad sobre el Canelo, mostrando una increíble velocidad en sus movimientos y puños. Esto se observó en los segundos de comenzar el combate, cuando Khan de repente impacta un gran golpe de derecha. Soluciona la pelea. Por el momento el Canelo con las dificultades que ya señalamos, pero es el principio. Sobre Canelo, que haría que el boxeador mexicano despertase. Amir se mostraba superior en la pelea. Cada vez que el mexicano intentaba sorprender a Khan con jabs, este lograba evadir retrocediendo y haciendo uso de su movimiento de cabeza para esquivarlo. A pesar de la insistencia de Amir, metiendo muchas combinaciones de 2 o 3 golpes, estos no tenían suficiente poder para poder derribar la defensa de Canelo Álvarez y lastimarlo. Todavía en traslación, Amir Khan suelta la combinación, la mano derecha, ahora sí de Canelo, llegando a destino final. Lo lento que se veía Canelo en el ring estaba siendo un problema importante. No encontraba huecos en la defensa del inglés, pero a pesar de ello, el mexicano mantuvo la calma. El inglés Canelo se planta ahí para el intercambio de golpes. El tercero va a ser historia. A lo largo de la pelea, poco a poco Canelo iba encontrando huecos en la defensa de Khan, conectando puñetazos con fuerza en las costillas o un golpe de izquierda en la cabeza que sorprendería al inglés, y este cada vez iba siendo más lento en su movimiento de piernas. En el sexto y último round, estando a 30 segundos de acabar, Saúl Álvarez encontraría el momento perfecto para noquear al inglés. Un increíble puñetazo de izquierda que dejó a Khan en la lona sin poder moverse. Fue tan impactante este golpe que dejó inconsciente al inglés y acto seguido el mexicano iría a arrodillarse al lado del inglés para asegurarse de que seguía vivo y reaccionara después del golpe. A los segundos, Khan reaccionó y Canelo retuvo su título de campeón. Los hombros, Don Lama, escapa. Esto quedó en una dramática y triste historia. Debido a esto, quedó una evidencia que no se debe jugar con las divisiones de peso y no tomárselo a la ligera. Después de esta pelea, Amir Khan no volvió a ser el mismo. Nunca fue un peleador de otro mundo que destacara entre los demás, desde que aquel momento sus habilidades y capacidades disminuyeron mucho. Hasta su entrenador, Virgil Hunter, que fue entrenador de Amir Khan en su combate contra Saúl, el Canelo Álvarez, piensa que la pelea con el mexicano arruinó a Khan y nunca volvió a ser el mismo. La pelea con el Canelo arruinó a Amir Khan, dijo Hunter en una mesa redonda virtual donde hablaba de la pelea entre Errol Spence y Terence Crawford. La pelea con el Canelo le quitó mucho de su persona a Khan. Estuvo 2 años fuera del boxeo. Amir Khan ha hablado en varias ocasiones en el pasado sobre aquella pelea con el Canelo y la disparidad de peso que había. Incluso reveló que intentó ponerle cláusula de rehidratación a Saúl para que no subiera tan pesado al ring, pero el mexicano se negó. Mi abogado intentó ponerle una cláusula de rehidratación al Canelo, pero Canelo dijo no.
así que debió subir en esa pelea con 190 libras, recordó Khan sobre esa pelea en mayo del año 2022 a Dance Boxing Show. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video dale like y suscríbete para que el canal siga creciendo. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció este video. Nos vemos en el próximo video, a no ser que te conecten en un knockout. Te deseo excelente día, cuídate sobre todo, hasta la vista, bye.